Hay más de 800 campos de prisioneros en los Estados Unidos, todo en pleno funcionamiento y listo para recibir a los presos. Todos ellos están dotados de personal y aún rodeado de guardias a tiempo completo, pero están todas vacías. Estos campamentos son para ser operado por FEMA, Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Ley marcial deben ser implementadas en los Estados Unidos y todo lo que tenga es una firma presidencial en una proclamación y la firma del Procurador General de una orden judicial para que una lista de nombres se adjunta. Pregúntese si usted realmente quiere estar en la lista de Ashcroft. El programa REX 84 se estableció en el razonamiento de que si un éxodo masivo de inmigrantes ilegales cruzaron la mexicana frontera de los EU. Serían rápidamente rodeados y detenidos en centros de detención de FEMA. REX 84 permitió que muchas bases militares que se cerró y se conviertan en las cárceles. Empalmador, Operación Cable y Huerta son los dos subprogramas que se ejecutarán una vez que el programa REX 84 se inicia para el propósito adecuado. Parcela del Jardín es el programa para controlar la población. Cable Empalmador es el programa para la toma de posesión ordenada del Estado y los gobiernos locales por el gobierno federal. FEMA es el órgano ejecutivo de la Policía del Estado, viene y por lo tanto estará al frente de todas las operaciones. Las órdenes ejecutivas presidenciales ya figuran en el registro federal, también forman parte del marco jurídico para esta operación. Los campamentos tienen instalaciones de ferrocarril así como los caminos que conducen hacia y desde los centros de detención. Muchos también tienen un aeropuerto cercano. La mayoría de los campamentos puede albergar a una población de 20.000 prisioneros. En la actualidad, la mayor de estas instalaciones está justo fuera de Fairbanks, Alaska. La instalación de Alaska es una instalación masiva de salud mental y puede almacenar aproximadamente 2 millones de personas. Ahora vamos a revisar la justificación de cualquier acción tomada, órdenes ejecutivas asociadas con FEMA que suspender la Constitución y la Carta de los Derechos de la. Estas órdenes ejecutivas han sido el récord de casi 30 años y podría ser promulgada por el trazo de un lápiz presidencial. Campos de concentración en E.U. en el siglo XXI. Aunque muchos no lo crean, sí, escribí bien el título. Existen desde hace ya varios años campos de concentración en los Estados Unidos manejados por un grupo llamado FEMA, Federal Emergency Management Agency. A continuación les dejo más información para que se interioricen en el tema o pueden buscarlo por ustedes mismos ya que existen muchos vídeos relacionados en YouTube y muchas otras páginas. Tómense el tiempo de leerla bien ya que es algo extensa pero se pasa volando. Desde ya mis saludos a todos y que la serpiente capitalista no piense que se va a salir con la suya. Hasta la victoria siempre. Federal Emergency Management Agency, Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, es la supuesta agencia que ha estado instalando campos de concentración en diversas partes de los Estados Unidos, con un pretexto carente de sentido, porque, en caso de una emergencia, ¿para qué te serviría que te mantengan encerrado en un estacionamiento al descubierto, sin instalaciones sanitarias, ni eléctricas, solo vallas alambradas y cámaras de vigilancia? ¿Cuál es el pretexto que usaron para estas edificaciones? ¿Acaso creen que la gente son mobiliario que simplemente se almacena? ¿Acaso allí estarán cubiertos ante las diferentes contingencias climáticas? Hay un montón de vídeos sobre estos campos en YouTube, uno puede ver perfectamente que están vacíos, y que recuerdan terriblemente a las imágenes que hemos visto de Guantánamo o de los campos de concentración nazi en Alemania. El FEMA separó en regiones el territorio estadounidense, para trasladar con mayor efectividad a los detenidos y personas que serán privadas de su libertad ilegalmente. El asunto de los campos de FEMA preocupa mucho en Estados Unidos porque los paquetes de medidas aprobadas, restringiendo derechos civiles o lanzando protocolos para priorizar recursos médicos en casos de grandes emergencias médicas nacionales, recuerdan cada vez más que la ley marcial en Estados Unidos podría estar muy cercana a su implantación final. Por supuesto, sigue habiendo gente que no se cree que esto pueda estar sucediendo en su país, pero la pregunta de qué son esos campos que todo el mundo puede ver, vallados, con personal militar del FEMA y cuál es su destino final. El cuerpo de FEMA supuestamente se creó como una agencia del gobierno federal de los USA para la gestión de las emergencias en ese país. Supuestamente se creó para ayudar a los americanos a afrontar con recursos del gobierno federal situaciones de emergencia. Pero ¿qué emergencia puede requerir que encierren a los ciudadanos en lugares vallados llenos de barracones?
El siguiente artículo o nota de aviso la he extraído de una página americana creada expresamente para avisar a los norteamericanos de la futura aplicación de la ley marcial, de las tácticas de supervivencia y de la existencia más que real de esos campos. El movimiento detrás de la página se hace llamar The United American Freedom Foundation. Si miráis estos vídeos, aunque entendáis inglés, podéis apreciar que se lo están tomando muy en serio. Efectivamente, la cosa no es una broma, y se aprecia que esta gente está versada y entrenada en tácticas militares. El artículo al que hago referencia es muy detallado a la hora de explicar cuáles son los planes concretos del nuevo orden mundial a la hora de usar esos campos de FEMA que ya existen. Traducción parcial. Aunque no tengo duda de que la élite del NOM en la CIA tiene su propia lista de gente para detener y acabar con ella, la actual propietaria detrás de las desgraciadamente famosas listas rojas y azules, no es otro que las operaciones encubiertas del FEMA. FEMA no ha sido creado para ayudarte. Bajo un estado de ley marcial, FEMA está aquí para enviarte a los campos de detección para decidir quién debe vivir y quién debe morir. Los desafortunados cuyos nombres se encuentren entre los millones de compatriotas americanos que estén en la lista roja/azul del FEMA nunca saldrán vivos de los campos de FEMA, aunque tengan que atravesar el infierno antes de ser definitivamente asesinados. Esos ofensores son esencialmente la resistencia del nuevo orden mundial, como los informantes en la CIA y el mando militar me han dicho personalmente. Todos en la CIA saben perfectamente de la existencia de los campos de concentración en América y su propósito. Todos sabemos que su propósito es acabar con la resistencia al nuevo orden mundial bajo la ley marcial. Fuente Michael Maoli, 20 años en la CIA/inteligencia naval bajo el mando de Bush padre. Por ejemplo, el campo de la muerte del FEMA en Mojave es un campo de muerte crematorio y gaseador dedicado a la terminación de todos los que están en la lista roja y azul bajo la ley marcial. Ya he documentado previamente este horrible campo de concentración, y los testimonios de testigos de algunos que antes apoyaban el NOM que fueron traídos aquí. Mis amigos, Doug Marquis Illuminati y Elaine Gnost CIA/luciferino anteriormente altos en la escala de los Illuminati luciferinos y ahora cristianos desde hace muchos años, fueron traídos separadamente a esta instalación en el desierto de Mojave de California. Según otro contacto, una agente del DEA que investigaba personalmente esta instalación del FEMA, se ha doblado en capacidad para aumentar su capacidad mortífera. Está completamente equipada. Todos los miembros del staff de FEMA llevan uniformes y equipos negros de SWAT, equipo de armas y tácticas especiales. Cuando le pregunté a Doug Marquis qué sentía en los tiempos en que era miembro de los Illuminati cuando le llevaban por estas instalaciones, su respuesta fue: auténtico gozo. Me regocijaba pensar que los cristianos serían eliminados en este lugar. Una respuesta aterradora, pero típica de los satanistas de esta nación y de los que apoyan el NOM. Este campo de concentración de FEMA era mostrado como algo de lo que NOM y FEMA estaban literalmente orgullosos. Y hay muchos campos de detención de FEMA más cuyo propósito final bajo la ley marcial es no salvar vidas, sino acabar con vidas humanas consideradas inmerecedoras de entrar en el amanecer del nuevo orden mundial de Lucifer. Tienes que saber la fría verdad sobre FEMA. Y luego piensa dos veces antes de ir dócilmente a dichos campos bajo un estado de ley marcial en tu región. Guillotinas en los campos FEMA. Hay un hecho que no se ha publicitado mucho pero que da que pensar. En otra ocasión hablamos de centenares de miles de ataúdes vacíos estacionados en Estados Unidos. Ahora voy a exponer otra macabra realidad, haciendo un collage de lo que ha informado la periodista Pam Schuffer de un desconocido proyecto de ley de hace años del que desconozco su estado actual. Claro, que ahora mismo pueden aprobar lo que les dé la gana. Parece ser que el NUO en USA y Europa tiene previsto el retorno de Madame Guillotine, la guillotina, como forma de ejecución por decapitación de los disidentes. Recomiendo leer todos los puntos. En primer lugar, la periodista de investigación Pam Schuffer habló recientemente. Pam Schuffer confirma el almacenamiento de guillotinas en Fort Lewis. 28 de junio de 2008. Un sargento de Staff y Ranger de la Armada y Operaciones Especiales de Fort Lewis, Washington, con el que coincidí viajando de Montana a Carolina del Norte, reveló: las guillotinas son una realidad y yo iba a entrenar a mis hombres para usarlas el próximo año, en operaciones altamente clasificadas en Fort Lewis, hasta que me dijeron: van a ser usadas con tus compatriotas durante la cercana ley marcial. Ahora este hombre y la gente a quienes informé, de cómo las guillotinas serían usadas con la población norteamericana, están siendo cercados y cazados como perros.
todoterrenos y helicópteros rodeando sus casas, se les ha cortado drásticamente la paga militar y todo acceso a sus cuentas bancarias. Todo porque hallaron la verdad sobre la ley marcial y las guillotinas y acordaron no seguir jamás esta terrible agenda del NUO. El militar, que jamás había imaginado que el uso de estos artefactos estaba destinado a sus conciudadanos, quedó sorprendido cuando yo le pregunté sobre el tema y cada vez estaba más enfadado e indignado. Afirmó: hay un centro especial subterráneo de entrenamiento con las guillotinas habilitadas, no nos permiten llevar cámaras, ni móviles, etc., por razones obvias de alta seguridad y silencio en torno a esto. Tienen 6 pies y medio de altura, con agarraderas de mano y un sitio para la cabeza del individuo. Íbamos a utilizar muñecos para practicar, pero ahora estoy rechazando esta tarea y voy a contactar a los hombres bajo mis órdenes en los que puedo confiar que no van a seguir esta agenda del NUO y van a salir con vehículos y armas y todo lo que sea posible para frenar esto. Nos separamos en Indianápolis y yo me preguntaba cómo acabaría todo esto. Pronto lo sabría. Le llamé al día siguiente. Me dijo que había hablado con su hija y su familia y estaban bajo shock, todos ellos eran militares. Le preguntaron que cómo había sabido yo sobre estas operaciones, clasificadas de alto secreto militar en la agenda de la ley marcial del NUO. Yo le había dado a él una copia de la revista Iron Man con las famosas ilustraciones que mi padre hace sobre las USAF Fuerzas Aéreas. Se quedó muy impresionado. Me dijo que su tía trabajaba en la USAF y que iba a chequear mi nombre en las computadoras de inteligencia para ver cómo me tenía considerada la USAF. Me llamó y me dijo: mi tía ha visto que estás en bandera roja sujeta a arresto e interrogación y por tanto clasificada como una amenaza a la seguridad nacional. Nota mía: estas clasificaciones se han realizado ya por parte de la FEMA para una máxima eficiencia cuando se declare la ley marcial. Él me dijo que sabía que las guillotinas están en todos sitios. Fort Ord, Fort Bragg, Fort Lewis, etc., en todas las bases militares incluyendo Alemania, donde él había estado destinado. Sí, los resistentes europeos también serán decapitados cuando se aplique el NUO allí. Pero no os vayáis todavía, que viene lo mejor de todo. Proyecto de ley para sustituir la silla eléctrica por guillotinas. El legislador demócrata, ojo al dato, del estado de Georgia, Doug Tepper, ha puesto sobre la mesa un proyecto de ley para reemplazar la silla eléctrica por las guillotinas. ¿Cuál es el razonamiento de Tepper? Ello permitiría a los condenados a muerte ser donantes de órganos, ya que la cuchilla hace un corte limpio y deja intactos los órganos. He aquí el texto de la propuesta de ley. Proyecto de ley para provisiones de guillotinas del estado de Georgia. También se han registrado más rumores de miles de guillotinas en el estado de Montana, hace varios años, cuando eran desembarcadas en Oregón. Alguien que tuvo acceso comentó que venían fabricadas de China. Ahora no encuentro esta información. La pregunta es: ¿para qué quieren montones de carne fresca e intacta? ¿Para donarla a quién? ¿Hay comensales? Ligando el tema con el de los ataúdes. Nuevo reinado del terror de Robespierre en USA y en Europa luego. Un tema muy escabroso, pero que ciertamente está presente tanto en la red como en las actas políticas del estado de Georgia. Y, simplemente, como colofón, citar lo que dice la Biblia, para mí un manual del no en ciertos apartados. Apocalipsis según San Juan. Revelaciones 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, el precio por no dejarse implantar el chip. Lo siento, es muy fuerte, pero creo que no debemos ignorar esta información, aunque suene absurdo. Una propuesta política la avala.